Adelante, luego los ponentes en la sombra. Muchas gracias, señora presidenta. Comenzamos hoy con el primer debate, con el primer intercambio de puntos de vista sobre este informe de iniciativa relativo a los desafíos demográficos, una cuestión que creo que es fundamental a tener en cuenta a la hora de los debates que vamos a desarrollar sobre el futuro de la política de cohesión. El cambio demográfico representa uno de los mayores desafíos a los que se presenta hoy la Unión Europea. Las últimas estadísticas de Eurostat retratan una Europa envejecida, con un descenso de la población en edad de trabajar del 66%, mientras que la proporción de las personas mayores de 65 años aumentará en un 19%. En paralelo, se espera que la población europea crezca más lentamente que antes hasta 2050 y que disminuya gradualmente para alcanzar un mínimo en 2075. Además de los territorios septentrionales de la Unión Europea, que ya tienen su estatus específico en los tratados, son muchas las regiones que afrontan pérdida o envejecimiento de la población. No pocas regiones en los países bálticos, Rumanía, Bulgaria, Alemania, Eslovaquia, Croacia, afrontan una pérdida de población absoluta junto a una población creciente en las áreas metropolitanas. Este problema también afecta al sur de Italia, a las regiones insulares de Francia y a la península ibérica. Permítanme, señorías, hacer referencia a una preocupante realidad sobre mi país, sobre España. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, la mitad de los pueblos españoles están en riesgo de extinción. Mis vivencias en una de las regiones españolas más expuesta al cambio demográfico, la comunidad autónoma en la que vivo, Castilla y León, me ha permitido conocer de primera mano el mundo rural. Sí, un mundo aislado, deshabitado y envejecido, sin infraestructuras ni servicios, que sobreviven cerrado en sí mismo. Son centenares los municipios ubicados en la meseta y serranías donde no hay centros médicos, donde no hay centros educativos ni sucursales bancarias. Municipios que viven ajenos a la era de Internet, donde no se efectúan los pagos inalámbricos con el móvil ni se utilizan tarjetas de crédito. Municipios donde todavía es frecuente encontrarse con empleados de las entidades bancarias en tránsito que van a llevar dinero a la gente que vive en esos municipios. En definitiva, pueblos distantes unos de otros, pequeños y aislados, que viven un eterno silencio solo interrumpido por los ruidos de los pájaros y los cencerros de algún rebaño. Estamos sin duda ante un problema de primer orden. El cambio demográfico es uno de los principales retos de desarrollo local en la Unión Europea, junto a la globalización, al cambio tecnológico, al cambio climático y a la inclusión. Considero que una política demográfica en la Unión Europea tiene como primer reto que todos los territorios de los Estados miembros que afrontan desventajas y desequilibrios demográficos se vean representados en ella. Ello requiere una identificación rigurosa de fenómenos demográficos y de equilibrio entre población y territorios muy complejo. Desde mi punto de vista, en la evolución demográfica de las regiones se detectan 4 problemas básicos que suponen los principales desafíos en la Unión Europea. El primero es la baja densidad. Se trata de un fenómeno bien conocido del que podemos diferenciar 2 realidades. Un modelo de equilibrio entre población y territorio caracterizado por la baja densidad, y en otro asistimos a un proceso sostenido más reciente de reducción de la densidad. Es decir, tenemos zonas donde siempre ha existido una baja densidad de población y otras zonas donde hay una creciente pérdida de población, lo que también equivale a tener esa situación, esas ratios de las que nos estamos refiriendo. El segundo desafío, aunque no menos importante, es el envejecimiento. Como en el caso anterior, se trata de un fenómeno demográfico conocido y extendido en la Unión Europea. En unos casos es el resultado de un proceso paulatino de transición demográfica y en otros se debe en mayor medida a la desestructuración de la pirámide de población. El tercer problema o reto es la caída de la natalidad y, por tanto, la reducción drástica de la población infantil y joven y, por tanto, las expectativas de reemplazo y equilibrio a medio plazo de las relaciones de dependencia. Y, por último, el cuarto desafío es la pérdida continuada de la población. Se trata de un fenómeno derivado en buena medida de las anteriores y que intensifica allí donde se producen los problemas demográficos.
Es más aún en entidades locales que se están produciendo un proceso grave y permanente de despoblación, tanto por la dinámica natural como por los movimientos migratorios. Los desafíos demográficos en la Unión Europea no son ni nuevos ni desconocidos. Lo singular en la actualidad es la intensidad de estos procesos y los problemas que se están generando en aquellas regiones en las que concurren varios o todos ellos. Y hay otra cuestión también a la que no me quiero dejar de referir, que es la cuestión de género, que es transversal en todos estos desafíos a los que me he referido. Hay una evidente masculinización del medio rural porque la pérdida de población también se está viendo muy agravada con la desaparición en muchos de estos municipios a los que nos referimos de mujeres que pueden posibilitar la fijación de la población en estos casos. Si bien es cierto que la Unión Europea ha desarrollado instrumentos para abordar algunos aspectos del cambio demográfico, hasta la fecha no existe una estrategia europea general para abordar específicamente este asunto. La Unión Europea debe integrar las consideraciones demográficas en todos los ámbitos políticos e incluir en su presupuesto rúbricas orientadas a posibilitar el desarrollo de nuevas políticas, en particular en materia de agricultura, medio ambiente, sociedad de la información, empleo, etc. La Comisión debe de adoptar una estrategia europea sobre el cambio demográfico, tal y como pidió este Parlamento en su resolución del 9 de septiembre del 2015, donde se debe de priorizar los siguientes ámbitos: el empleo digno y la calidad de las relaciones laborales, la dimensión territorial de las políticas de promoción de la actividad económica y el empleo, el modelo y la capilaridad de las infraestructuras para aportar acceso y competitividad a los territorios con desafíos demográficos, la universalización de la cobertura de las TIC en calidad y precios competitivos en los territorios con menor densidad de población, la dotación de servicios básicos del estado de bienestar, el transporte público a escala local, las políticas de emancipación de la juventud, las políticas de apoyo a la familia, incluyendo políticas de conciliación y atención a las personas dependientes, las políticas de acogida e inserción de inmigrantes y de población retornada y la difusión de nuevos marcos más atractivos de comunicación de la ruralidad. La Unión Europea debe establecer un marco jurídico para reconocer de forma específica a los territorios con desventajas demográficas graves y permanentes. Actualmente, como antes me he referido, solo están reconocidos los territorios septentrionales de la Unión Europea, pero hoy la realidad que, como digo, ha evolucionado en las últimas décadas, hace necesario que exista un nuevo establecimiento de marco jurídico sobre otros territorios con desventajas geográficas. La política de cohesión debe de desempeñar un papel más destacado a la hora de abordar cuestiones demográficas. Es necesario elaborar un índice de nuevos criterios y variables que permitan singularizar los territorios con desafíos demográficos. No parece conveniente sustentar la caracterización de un territorio con desventajas demográficas graves y permanentes sobre la densidad de población o sobre el PIB exclusivamente. La política de cohesión debe de prever una mayor flexibilización de la elección de los objetivos temáticos o en las tasas de cofinanciación. Los fondos europeos y los fondos de inversión deben de mejorar su eficiencia al abordar el cambio demográfico. Y la política de cohesión debe de recurrir en mayor grado al FEDER, al Fondo Social Europeo y al FEADER para hacer frente a los retos demográficos. Creemos y considero que es necesaria la creación de un fondo específico con un carácter finalista o integración de los territorios con desventajas demográficas graves y permanentes objeto de atención en fondos preexistentes. La Estrategia Europea 2020 debe dotarse de una iniciativa insignia en materia demográfica. La Red Europea de Regiones con Desafíos Demográficos propone que esta iniciativa, la cual podría denominarse población, incluya un conjunto de acciones en el marco de 3 categorías: el crecimiento inteligente, el crecimiento inclusivo y el crecimiento sostenible.
El marco financiero plurianual post-2020 debe dar un impulso decidido y contundente a los desafíos demográficos y, por supuesto, es necesario algo que ya hemos reivindicado en muchas ocasiones en este Parlamento, que es la mayor coordinación y cooperación entre los distintos instrumentos de la Unión Europea, la política agrícola común, los fondos estructurales y los fondos europeos de inversión, para maximizar el impacto sobre el cambio demográfico en los ciudadanos. Estas son cuestiones que nos han servido para comenzar el trabajo en este informe de iniciativa, pero que estoy segura que se podrá enriquecer con nuevas ideas y aportaciones a través del debate. Por lo tanto, estoy abierta, por supuesto, a escuchar a todos mis compañeros cuestiones a las que se quieran referir y espero que en los futuros debates y reuniones que tengamos al respecto podamos ir conformando una idea, un informe que realmente sea ese apéndice, sea ese índice sobre el que tenemos que comenzar a trabajar de cara a los nuevos debates que vamos a tener en esta comisión sobre el futuro de la política de cohesión. Muchas gracias por su atención y estoy muy atenta a las aportaciones que vayan a desarrollar.